uno de los retos que nos plantea es que no todas las niñas y mujeres indígenas contamos con un teléfono inteligente, también falta de ingreso en nuestras familias. Otro es de que no contamos con trabajo en nuestras comunidades, tenemos que emigrarnos lejos de casa, de nuestra familia. También otra de las partes es que las reuniones como de mi comunidad, de mi municipio, que son presenciales, ellos no cuentan con una línea, con una plataforma virtual para para alzar nuestras voces, sino que tiene que ser presencial. Otra también, sufrimos de discriminación en las redes sociales, solo por ser indígenas, no sufrimos de violencia cibernética, que también nos sucede únicamente a nosotras como mujeres indígenas. También otra de las partes es que nuestros gobiernos, tanto departamental y nacional, malgastan lo que es el dinero de la juventud. Es por esa razón que como mujeres indígenas no contamos con estas plataformas, y también con un teléfono inteligente ni dinero para comprar internet también únicamente. Muchas gracias. Pues yo hablaría como tal vez agruparlos en tres tipos de retos. Uno es los temas de accesibilidad. Como bien dice Julia, no todas las comunidades o no todas las jóvenes tienen acceso no solo al aparato, sino incluso a una red de banda ancha que les permita una comunicación efectiva. Y tiene obviamente que ver con los temas de desarrollo, de acceso a tecnologías, y en ese sentido también tenemos una gran tarea de luchar contra la discriminación de género, de tratar de acercar cada vez más a las niñas y a las jóvenes a carreras que tengan que ver con ciencia y tecnología, con desarrollos tecnológicos, a que no se piense que son carreras solo pensadas para los hombres, ¿no? Y eso va a permitir pues, que haya más involucramiento de ellas en tanto el desarrollo de estas tecnologías como en su mejor uso. Y el otro reto serían los temas de seguridad. Efectivamente, tenemos que combatir la violencia de género en las redes digitales, tenemos que combatir también la discriminación para personas indígenas, para personas afrodescendientes, para todo tipo de discriminación que puede darse en las redes sociales y que puede generar ciberacoso, como lo mencionaron, o problemas más graves como pornografía infantil o trata de personas. O sea, en particular, este último segmento de seguridad tiene mucho que ver con qué tanto educamos y damos información a los niños y a los jóvenes para que tengan un uso seguro de las tecnologías, respetando siempre también su privacidad. Gracias. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est comme l'a dit Julia et Erika, les défis sont presque pareils partout dans nos communautés et dans les régions où nous vivons. D'abord, nous avons la limitation même d'accès aux smartphones pour les jeunes filles parce qu'elles n'ont pas assez de moyens pour les acheter, et même si elles en ont les moyens, elles ne pourront pas avoir l'accès à l'électricité et aux data internet, comme je l'ai dit, pour se connecter. Et si elles veulent se connecter, il faudrait au moins quand même parler le français, l'anglais, l'arabe, et la plupart des jeunes filles ne sont pas allées à l'école, donc c'est vraiment un blocus pour elles. Et même si elles utilisent ça, elles utilisent plutôt les WhatsApp pour avoir les messages vocaux ou bien des vidéos en d'autres langues ou bien en leur langue autochtone pour écouter. Et l'autre défi qu'on se rencontre, c'est la violence même pour celles qui ont la chance d'aller sur Internet, que les jeunes filles en font face. Par exemple, moi, dans mes Twitter, j'en ai eu des gens qui m'ont, quand j'ai fait des tweets, qui m'ont contacté juste pour me faire des problèmes, juste parce que j'ai tweeté quelque chose. Et j'imagine si c'était un homme qui l'a vu la photo, qui était musclé, peut-être il n'allait pas l'attaquer, ou bien si c'est pas une personne autochtone, il n'allait pas l'attaquer. Et l'autre défi, c'est aussi les fausses informations. On ne sait pas comment avoir les vraies et les fausses informations pour que les filles ne tombent pas dans les pièges, comme Erika l'a dit, parce qu'il y a la violence sexuelle et puis il y a la violence aussi verbale, il y a plein d'autres violences qui se passent à travers l'Internet. Donc, c'est des défis qui restent à relever.